Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Les voy a contar lo que he investigado y las ideas que tengo hacia futuro. Lo que ando buscando es un modelo de visualización de deuda técnica en el contexto de una empresa. La presentación es estructurada de la siguiente manera. Primero, una motivación de por qué es necesario hacer esto. Un recorrido sobre el estado del arte, lo que me he encontrado a nivel de bibliografía, ¿verdad? La pregunta de investigación que yo estoy planteando y los primeros pasos que he dado hacia ese modelo. Entonces, ¿de dónde nace esa motivación de visualizar la deuda técnica? Bueno, tenemos retos en la evolución del software. Como todo, ¿verdad? En la vida hay una decadencia, hay un deterioro y también hay un envejecimiento del software. Bueno, esto se reconoció ya desde el 85 y el 94. Entonces esto nos genera cosas como un gran inventario de software, ¿verdad? Y también problemas como lo que es los legados y que es muy caro cambiarlos. Entonces nace la metáfora de la deuda técnica. Esta metáfora incluso se plantea desde hace bastante tiempo, desde 1993, y fue Cunningham quien lo acuñó, donde aquí dice que cuando usted libera el primer código, ¿verdad?, se incurre, o sea, si usted se van a artefactos inmaduros, se incurre como una especie de deuda, ¿verdad?, que esa deuda, si usted no la paga, se le puede crecer muchísimo, ¿verdad? Esto se puede decir como una forma más simplificada, que quizás por decisiones en el corto plazo estoy comprometiendo un largo plazo. Lo que se trata de hacer con la deuda es reflejar ese concepto de sostenibilidad, tratar de llegar a una nivelación. ¿Cuándo podemos ver indicadores de deuda técnica en el día a día? Cuando dice no se preocupe por la documentación por ahora, el único que puede cambiar el código es Manuel, yo sé que si modifico el código todo se descompondrá, eso está bien por ahora pero lo arreglaremos luego, ¿verdad? Cuando ponemos comentarios como este en el mismo código, simplemente copy y pegue porque hay que entregar las cosas rápido, ¿verdad? Este es un gráfico que está en una de las una de las revisiones sistemáticas de la literatura y que quizás nos ayudan a comprender qué es esa deuda. En azul aparece el nivel óptimo que deberían de tener los artefactos dentro del contexto de ingeniería de software. Pero por algunas premuras o por la necesidad de entregar rápido los productos, los artefactos tienen cierto grado de inmadurez. Entonces hay un delta, una diferencia entre la calidad esperada y la calidad con la que estoy entregando. Entonces, esto viene siendo la deuda, ¿verdad? Entonces, estos son ítems de deuda que voy generando en el desarrollo de los productos. Ahora, ¿cuál sería ese interés? Lanzo un producto que tiene artefactos inmaduros, surgen cambios y por esos cambios va a ser más costoso hacer los cambios que si los hubiera tenido en el nivel óptimo. Entonces, esa diferencia es ese interés. Ya viendo la ruta que yo voy obteniendo por la acumulación de deuda, si yo no voy haciendo pagos, como cualquier deuda, ¿verdad?, se me va a volver inmanejable. Entonces, no es que sea malo incurrir en deuda, como pasa en la vida real. El problema es si no soy consciente de ello y si no la gestiono, ¿verdad?, no tengo ese control. Ese grupo de autores dice que la deuda técnica ofrece la metáfora de deuda técnica ofrece una oportunidad. ¿Por qué ofrece una oportunidad? Porque usualmente cuando uno llega a conversar de ciertos temas de desarrollo o ingeniería de software con los tomadores de decisiones, no lo comprenden, o sea, no tenemos ese lenguaje que nos permita decirle, vea, es que no podemos apresurarlo porque eso nos genera un riesgo, porque eso va a tener más costo. Entonces, con esta metáfora permite llevarlo a un lenguaje que sea más comprensible y analizar el problema desde otra perspectiva, donde se va a poder ver la calidad del software, contextualizarla, ¿verdad?, en un tiempo y en un contexto determinado. Entonces ellos dicen, encapsulan nuevos aspectos de empirismo, pues provee una forma de pensar sobre la calidad del software a través de las fases de su ciclo de vida que es dependiente del contexto.
de una forma tratable para el análisis cuantitativo y por tanto basado en observaciones objetivas. De la revisión que hice de literatura o que he hecho hasta el momento, me encontré varias ya mapeos sistemáticos y revisiones sistemáticas de literatura. La más reciente es esta, que incluso no se ha terminado de publicar, más bien se va a publicar el próximo año. Y esta ya integra o contempla los aspectos que están en las revisiones anteriores. Como se ve, en los últimos años ha habido bastante movimiento sobre el tema. Ahora voy a mostrarle algunos de los hallazgos, ¿verdad?, y de las conclusiones que ellos han presentado. Vemos que sí hay bastante movimiento, o sea, sí han habido bastantes publicaciones, ¿verdad? Ya en ese mapeo sistemático se incluyeron 100 artículos. En este último, incluso ellos hacen una comparación entre sus preguntas de investigación, las preguntas de investigación que plantean los autores con respecto a las anteriores. Entonces, sí, aquí una pregunta que está muy presente es qué tipos de deuda técnica hay, ¿verdad? Y también cuáles son las estrategias que se han propuesto para gestionar esa deuda, ¿verdad? En este mapeo ya también empieza a hablarse de la visualización. En este mapeo de Alves ya pregunta qué software, qué técnicas de visualización de software han sido propuestas para identificar la deuda técnica y también cuáles técnicas de visualización de software han sido propuestas para gestionar esa deuda técnica, ¿verdad? El tema de visualización es el tema que yo estoy investigando. También ellos indican que existe una revisión sistemática de literatura en lo que es visualización, en la visualización de la evolución del software. Entre las cosas que aquí las preguntas que ellos plantean de investigación en esta revisión es qué tipos de paradigmas, ¿verdad?, de visualización son utilizados para el estudio, qué tipo de evaluación se ha hecho, porque también eso es una de las cosas que indican estos autores, que a veces se plantean mecanismos de visualización, pero no se evalúan si funcionan o si son idóneos o no, ¿verdad? Y otro tema importante es qué tipos de mecanismos de interacción son utilizados, ¿verdad? Ahora, dentro de las cosas que ya con estas revisiones y mapeos se han logrado, es que ya se está haciendo una taxonomía, por ejemplo, de los tipos de deuda técnica. Como es una metáfora, se está utilizando para las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de software, ¿verdad? No solo tal vez pensando en código. Entonces ya se habla, y aquí hay una coincidencia en estos dos mapeos que son de este año, ¿verdad? Que podemos tener deuda en requerimientos, a nivel de arquitectura, a nivel de diseño, a nivel de código, a nivel de pruebas, de documentación, infraestructura, e incluso ya en este último ya avanzamos hacia temas como de procesos, ¿verdad? Porque muchas veces esto puede estar como cuando en los procesos de hacer el software, pero si yo el lado del negocio no lo gestiono, no lo conozco, ¿verdad?, no lo mido, puede ser que no voy a poder tener control de esa deuda, porque a veces la deuda se me genera por desorden que tengo a nivel de procesos, porque tengo problemas con las personas, ¿verdad? O sea, que no tengo una adecuada gestión de conocimiento en mi empresa. ¿Cambios en la política de la empresa no se contemplan ahí? ¿Perdón? ¿Un cambio en la política de la empresa no está contemplado? No. Nuevos requerimientos, que un nuevo gerente hizo tal cosa, eso no... Hasta el momento no. Porque te genera un problema grave. Sí, que eso incluso podría ser, digamos, como aspectos políticos, ¿verdad? Sí, tal vez eso se podría empezar a reflejar aquí, en procesos y en personas, porque los cambios en estructura organizacional también me podrían impactar. La deuda, ¿qué es lo que me compromete? Me compromete la calidad, ¿verdad? La calidad hacia el futuro de los productos que estoy generando. Y el problema es que si yo genero algo que no tiene la calidad suficiente para el tiempo que espero utilizarlo, ahí es donde surgen los problemas, porque si yo sé que
no es de muy buena calidad, pero me tienen que durar 6 meses, no hay tanto problema. Pero si no es de buena calidad y me tienen que durar 20 años, ahí sí entramos se me puede disparar mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que se ven comprometidos? Por ejemplo, la parte funcional, ¿verdad? Que esté adecuado la funcionalidad, la eficiencia del rendimiento, la compatibilidad, la usabilidad, la confiabilidad, la seguridad, a que sea mantenible, ¿verdad? Y también la parte de la portabilidad. También en este último mapeo de Alves ya incluso hacen una revisión de cuáles indicadores me pueden ayudar a identificar la deuda. Sí, en algunos todavía no hay indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, por lo menos en lo que es la revisión sistemática, por ejemplo, deuda en infraestructura, la deuda en las personas, deuda en procesos. Entonces eso me daría a mí elementos para lo que es la visualización, ¿verdad? Ahora, esa deuda tengo que gestionarla, o sea, tengo que identificarla y tengo que gestionarla, ¿verdad? Porque la deuda en sí no es mala, el problema es no ser consciente de la deuda y no gestionarla. Entonces ya hay un acuerdo en cuanto a las actividades relacionadas con la gestión de la deuda técnica. O sea, necesito primero que todo identificarla, medirla, priorizarla, monitorearla, pagarla, que es hacer un refactory, ¿verdad? Representarla, documentarla, comunicarla, porque esto es fundamental, ¿verdad? Y también prevenirla. Una cosa que me llamó mucho la atención es que incluso ya se está haciendo puentes para hacia el lado de finanzas, ¿verdad? Entonces ya se planteó en una de las revisiones sistemáticas un glosario financiero, pero contextualizado a la deuda técnica, porque también lo que indican esos autores es que se usan los términos, pero cada quien lo utilizaba como le pareciera. Entonces ellos proponen estas definiciones. Este es un grupo que lo vamos a ver más adelante, que está trabajando sobre el tema, pero lo están conectando con aspectos financieros, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos plantean las definiciones como activo, bancarrota, ¿verdad? Apalancamiento financiero, valor futuro, interés. Entonces igualmente eso me ofrece a mí en la parte de visualización oportunidad de revisar los conceptos y utilizarlos en ese proceso de visualización, ¿verdad? Aquí están los estudios por tipo de publicación, por tipo de artículo y por año. Y podemos ver que sí ha habido un incremento en los últimos años, ¿verdad? Y que se ha publicado tanto en conferencias como en journals, en simposios, tal vez journals y simposios no tanto como lo que ha sido en las conferencias y en los workshops. En este otro, que es del I, que es otro mapeo, igualmente podemos ver que en los últimos años ha habido más movimiento y que se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con el código, con el diseño, tal vez no tanto así con los otros tipos de deuda. Esas están empezando como a promocionarse o a utilizarse, ¿verdad? Dentro de las conferencias que identifican Alves, ¿verdad? Está en eso. De hecho hay un workshop, ¿verdad?, de gestión de la deuda técnica que está dentro de la Conferencia Internacional de Ingeniería de Software, y ahí es donde mayormente se han publicado. También hubo un evento especial de la IEEE relacionado con el tema, pero ya también se han empezado a encontrar publicaciones de deuda técnica en este otro tipo de eventos, ¿verdad?, relacionados con la ingeniería de software, y en estas revistas, el Kotter IT Journal, el Software Quality Journal. Aquí podemos ver los tipos de visualización, de técnicas de visualización de software que se han propuesto hasta el momento en relación con deuda técnica, ¿verdad? Mucho ha sido una matriz de dependencia, código barras, banderas en el código, gráfico de pastel, mapas en 2D, ¿verdad? Una cosa que se indica en el artículo, en la revisión sistemática de literatura de visualización del software, ¿verdad?, sí dice que se trabaja muy independiente, o sea que en realidad no se están haciendo sinergias como
para lograr mejores resultados, y que también lo que les mencionaba antes, que no ha habido una validación de que lo que se propone para visualizar, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el software, realmente apoye a alguna audiencia, ¿verdad? Entre los autores más destacados o que han trabajado el tema, se han identificado estos en este mapeo que se utiliza. Ellos tienen más de 5 artículos, ¿verdad? De hecho, Caroline tiene un proyecto, ahora lo vamos a ver, donde están trabajando fuertemente con el tema. Entonces, una de las cosas es que, o una evidencia es que ellos están haciendo este mapeo, me imagino, para disparar muchas actividades de investigación. Eso significa que, en cierta forma, no me puedo dormir mucho. Sí. Esta es Caroline, ¿verdad? Entonces, esto es de la unidad Mérida, ¿verdad? De Baltimore. Y aquí ella trabaja fuertemente también con este instituto, con el Fraunhofer, ¿verdad? Entonces ven que así ya ellos estuvieron trabajando en lo que es la identificación, la gestión y el monitoreo, ¿verdad? El otro grupo es de este señor, es de una universidad holandesa, París. Ellos tienen un centro de investigación también muy fuerte en lo que es ingeniería de software, y uno de los temas es deuda técnica. Lee que es otro que hizo un mapeo, es un estudiante, bueno, yo creo que ya terminó el doctorado, ¿verdad? Y hay otra muchacha que está trabajando, ella es la que se está, digamos, como orientando la parte financiera del tema de deuda técnica. Como les decía, este es un workshop que está dentro de la conferencia de ingeniería de software, de mantenimiento y evolución de ingeniería de software, y una de las preguntas que está abierta, esto fue lo que publicaron ahora para el 2015, cómo se puede visualizar y analizar la deuda técnica, ¿verdad? Entonces, eso es como la motivación y el estado del arte. Ahora sí, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos? En una empresa tenemos diferentes actores, ¿verdad?, que toman decisiones, y necesitamos tomar decisiones que beneficien el corto plazo, ¿verdad?, pero tomar conciencia de los costos e impactos que tienen en el largo plazo, ¿verdad? Todos toman decisiones, hablan diferentes lenguajes, ven diferentes niveles de detalle, y ese es el reto, porque muchas veces usted le dice, hágalo, no saben la complejidad, porque como estamos en un mundo que no se ve, ¿verdad?, no hay conciencia, por ejemplo, como si en ingeniería civil, que el cemento le toma un tiempo secarse, y que aunque usted quiera correr, no se puede correr. Entonces, las preguntas de investigación que estoy planteando son las siguientes. ¿Cómo se puede visualizar deuda técnica dentro del contexto de una empresa? O sea, es muy importante no verla aislada, ¿verdad? Porque una deuda puede ser riesgosa no dependiendo del contexto en el que yo esté, ¿verdad? De una forma práctica y apropiada para el proceso de toma de decisiones empresariales en diferentes niveles de la organización, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es una forma clara de visualización de deuda técnica para que se tome como insumo en procesos de toma de decisiones? O sea, una es cómo la contextualiza la empresa, y otra es cómo esa visualización me es útil, ¿verdad? No se me vuelve algo que no me ayuda a comunicar, porque lo que se busca es que esa visualización permita comunicar, o sea, que sea pensada para cada uno de los stakeholders, y que permita conectar para que él entienda lo que le están diciendo los implementadores, y para que él entienda, los estrategas comprendan a los arquitectos, y en un lenguaje lo más sencillo posible, porque estamos ante elementos que son muy complejos y a veces los hacemos también muy complicados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas primeras ideas que le he estado dando vuelta? Los primeros pasos es integrar evidencias relacionados con los servicios de tecnología de información y sus componentes
visualización práctica y clara que coadyuve el proceso de toma de decisiones. Ando buscando elementos para lograr eso. Entonces, la primera cosa que estoy investigando es metáfora, o sea, hacer una metáfora con los mapas del territorio, ¿verdad? Porque usualmente cuando los ingenieros van a construir, los ingenieros hacen estudios del suelo donde van a construir, ¿verdad? Y también hacen planos de lo que van a construir, y eso permite conversar entre todos, ¿verdad? Entre los diferentes actores. Entonces, lo que ando buscando es cómo podemos tener algo similar a eso, o sea, una analogía con eso, ¿verdad? Y utilizando los sistemas de información geográfica, que me dan una serie de facilidades para incubar esa idea, porque me permite manejar capas, me permiten conectarme a bases de datos, me permiten hacer queries, ¿verdad? Entonces, lo que ando buscando es ese modelo para visualizar recursos de una empresa utilizando sistemas de información geográfica. Ok. En este proceso, estoy apalancando conocimiento que ya se ha generado en la industria. Seisman, desde hace muchísimos años, yo creo que por lo menos más de 20, él habló o hizo esa analogía entre la construcción de los sistemas y los planos o los blueprints, ¿verdad? Tener los blueprints. Entonces él propuso lo que ahora ha evolucionado y le llama la ontología de la empresa. Entonces ahí, por llamarlo así, en el eje Y, tenemos los diferentes actores que vimos allá. Tenemos los estrategas, los arquitectos, los estrategas, los de negocio, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos y ya propiamente las operaciones. Y él decía, tenemos que responderle a qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué. Esas son las preguntas que me plantean. Y que aquí identifica una serie de elementos sencillos. Esto viene siendo como una asociación a la de la empresa. O sea, porque dice, ya cuando yo llego a un proceso, cuando ya yo veo un flujo, tengo combinaciones de muchos elementos. Pero primero tengo que comprender eso. Entonces ya aquí se empiezan a dar esas aproximaciones de tener como los planos y también de hacer clasificaciones sobre la realidad de la empresa. La otra industria que se ha visto forzada a ordenarse es la industria de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando se da la apertura, o sea, cuando todo es cerrado, no hay problema, porque entonces puedo ser vertical, puedo ser nocivo, pero cuando se da la apertura, necesito interoperar, ¿verdad? Entonces, también, por lo menos, esto lleva tal vez unos 20 años, la industria dijo, no, es muy caro que, por ejemplo, la telco de Inglaterra se dedica a resolver el mundo ella solita, o que la telco de Francia se dedique a resolver. Dijeron, no, mejor trabajemos juntos y definamos esa forma de interoperar, entendamos qué es la industria. Entonces, de ahí es donde nace el Telemanagement Forum, que se llamó inicialmente, y luego el TM Forum. Entonces, ¿ellos qué proponen? Proponen igualmente esos planos. Incluso ellos los empezaron solo para la industria de telecomunicaciones, pero luego se dieron cuenta que eso era extendible a muchas industrias en este mundo digital. Entonces ya, por ejemplo, esos entendimientos, ¿verdad? Ya no le llaman, como decir, el marco de referencia de información para telco, sino le llaman el marco de referencia de información, nada más, o el marco de referencia de procesos, o el marco de referencia de aplicaciones, ¿verdad? Y el marco de referencia de integración. Entonces ya igualmente van identificando esas capas que comprenden los elementos que me forman la empresa. Y entonces ellos, uno de los elementos que se propuso, esto primero nació en la parte de operaciones y luego fue extendido a todo el proceso de la empresa, es el marco de referencia de procesos. Entonces esto inspira a tener un sistema de coordenadas, ¿verdad? Y que puedo tener diferentes niveles de detalle, ¿verdad? Entonces este es el primer nivel, ese es el segundo nivel. ¿Para qué? Para lo que serían como las series. Y estos son, como decir, las Y, ¿verdad? Ahora, otra cosa en esta misma línea de comprender la empresa es el concepto de arquitectura empresarial.
Entonces, por ejemplo, otra organización a nivel mundial es el Open Group, ¿verdad? Y ellos tienen un marco de referencia de arquitectura que se llama TOGAF. E igualmente ya han planteado el metamodelo de la empresa. Y vean que aquí este es el elemento clave que nos permite conectar el mundo de la empresa con nuestro mundo, que es con las aplicaciones, con la tecnología, con los datos. Y es el concepto de un servicio de negocio. Entonces, el servicio de negocio, ¿qué es lo que me da? Que también eso se une con lo que me da el TIL, ¿verdad? Es la vía para generar valor a los clientes y usuarios, apoyándolos en obtener sus objetivos de negocio al menor costo de riesgo. Entonces, dentro de esa conceptualización, valor es igual a utilidad y garantía. Entonces, ocupo las dos, no solo me sirve que me funcione, sino que me dé garantía. Que muchas veces, cuando yo me apresuro a construir, puede ser que le esté impactando esa garantía o que esté impactando también el costo. Entonces, aquí ven que tengo un servicio de negocio, que el servicio de negocio lo que hace es soportarme los procesos, ¿verdad? Y ese es el punto que me permite conectar con nuestra realidad. Entonces, estos son artefactos sujetos a tener asociados elementos de deuda técnica, ¿verdad? O sea, porque ya yo en ese componente de aplicación puedo asociarle que tiene deuda técnica de los diferentes tipos que vimos. Y además, esto, que tengo arquitectura de datos, que tengo arquitectura de aplicaciones, arquitectura tecnológica, se me pueden transformar en capas, como decir los sistemas de información oral, como decir las carreteras, los ríos, ¿verdad? Que son elementos que ocupo para dar un servicio de negocio. Ahora, ¿cuál es la analogía que se está haciendo acá? En lo que es el mundo de las coordenadas para ubicarnos en el espacio, hay dos sistemas de coordenadas. Bueno, puede que haya más, pero sí, hay muchas, pero están las coordenadas geográficas y están las coordenadas planas. Usemos el caso de Costa Rica. Entonces, en Costa Rica, las coordenadas geográficas son las que yo doy en latitud, longitud, en grados, minutos y segundos. El sistema de coordenadas geográfico es el CR05, que está asociado al WGS 84. Ese es el que me da el GPS. Como ya llegamos al acuerdo, eso es lo que permite que hoy funcione Waze, que funcione Google Maps, que funcione Google Earth. Porque si no tuviéramos ese sistema de coordenadas, no podríamos combinarlo, porque teníamos referencias distintas. En el caso de la proyección, o sea, cuando ya vamos a los planos que vemos que son planos, o sea, que no es un elipsoide, el de Costa Rica se llama CRTM05. Incluso este sistema es nuevo, relativamente. Esto tal vez tendrá unos 8 años, porque anteriormente Costa Rica tenía dos sistemas de coordenadas. Se llamaban Lambert Norte y Lambert Sur. Cuando llegaron los sistemas de información geográfica, fue un gran problema, porque entonces usted tenía que poner lo que era Lambert Sur en Lambert Norte, y eso le podría deformar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la analogía que estoy proponiendo? Entonces, esto que son las geográficas, nosotros podemos decir, tenemos un dominio de conocimiento, que es los elementos de la empresa, donde ya muchos expertos, ¿verdad?, de ese dominio de conocimiento se han puesto de acuerdo y han creado taxonomías, ¿verdad? Entonces, esas taxonomías las podríamos utilizar como estas coordenadas geográficas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tomar un elemento de la empresa y ubicarlo en esto, aunque espacialmente no lo pueda representar, pero sí lo puedo clasificar. Ya en otros dominios de conocimiento lo han hecho, como lo que hacen los biólogos y las taxonomías de las especies que definió Charles Darwin, ¿verdad? Entonces se define un método para hacer la proyección o la transformación y entonces poder tener coordenadas planas XY, ¿verdad? Y entonces aquí
Este es el sistema de coordenadas, es para reflejar el sistema de coordenadas, ¿verdad? Es esa la analogía que se presenta. Ahora, ¿y eso para qué me sirve? ¿Qué valor tiene? El valor que tiene que tiene un sistema de referencia es que muchos pueden localizar y se pueden ubicar aquí, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Anteriormente, los planos de catastro se usaban sistemas locales, sistemas de coordenadas locales. ¿Qué pasaba? Usted llevaba los planos y no había forma de saber si estaban sobre el mismo espacio. Con el proyecto que estudió de catastro fue por un tema de la seguridad jurídica a nivel inmobiliario. Entonces ya ahora no se vale llevarlo en sistemas locales, sino que tienen que ser referenciados al CRDM05. Entonces yo cojo ese plan, lo comparo y puedo ver si hay coincidencia, ¿verdad? Entonces, el sistema de coordenadas que ya es adoptado y que sea global para la empresa, entonces eso me da un dato estable sobre el cual todos podemos referenciarnos. Sobre ese sistema de coordenadas, entonces se podrían los elementos de la empresa conceptualizarlos a través de puntos, a través de líneas o a través de rectángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la línea podríamos definirla por 2 puntos o los rectángulos por estas 2 esquinas. Y para estos elementos, y con esto crear las vistas que reflejen los artefactos y la deuda técnica asociada. Ahora, para cada uno de estos puntos les daríamos una coordenada geográfica, ¿verdad? Como decir la analogía. Le daríamos como una latitud o longitud de ese dominio del conocimiento. Entonces yo le podría decir, ve, eso está asociado con la estrategia y con el mercado. Y podríamos pensar que esto viene siendo como la parte entera y esto como la parte decimal. Siempre que la parte decimal es entre 0 y 1, para que así en el espacio físico se me vuelva una proporción. Luego esto se transforma y lo que obtendría ya es un número, o sea, una coordenada XY sobre el cual se puede dibujar, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? El sistema de información geográfica que he estado utilizando se llama QGIS, ¿verdad? Entonces, ya aquí se dibujaron esos rectángulos usando estas coordenadas y aplicando la transformación. Aquí no voy a explicar cómo hago la transformación, sino cuál es la utilidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la utilidad que yo tengo aquí? Que aquí yo podría tener tantas capas como quisiera y hacer cruces. Ahora sí el reto es cómo generar vistas a partir de estos elementos básicos, ¿verdad? De acuerdo a los stakeholders que me permitan sobre él proyectar. Qué sé yo, por ejemplo, esto puede ser un proceso, como está en la siguiente lámina. Y aquí podrían haber cajitas que son las aplicaciones asociadas a ese proceso. Y que yo los podría poner en rojo, amarillo y verde, dependiendo del nivel de deuda que tiene. Entonces, rápidamente podría darse cuenta si estoy en problemas o no estoy en problemas. Y que entonces, lo más valioso ahí es que se me vuelva como un contexto, el mismo contexto siempre, no le voy a estar cambiando las coordenadas en todo momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, vistas según los actores, de acuerdo a las preguntas que se hacen. Simbología, porque también en los sistemas de información geográfica, como vemos los mapas, ¿verdad? Que me aparece que la iglesia, o que el hospital, o que los ríos, se puede generar toda una notación que facilite. Identificar elementos de información disponible y definir cómo se van a plantear visualmente, ¿verdad? Y hacer un experimento, un caso de estudio, para comprobar si lo que se está dibujando realmente comunica o no, más bien confunde, no ayuda. Eso sería. Muchas gracias.